gracias al enlace regional informativo por el espacio que se nos brinda. Ahora en mi calidad de especialista de gestión de riesgos y cambio climático, o experto, o con alguien que ha tenido de alguna manera experiencia en estos temas. Usted hace referencia a algo muy importante, que es el hecho de que todavía no sentimos las lluvias. Y es que es verdad. ¿Cuáles son las proyecciones climáticas para los próximos días? A ver, mantenemos el problema de la temperatura alta, sensaciones térmicas de entre 34 y 38 grados, y que vamos a necesitar más aire acondicionado, más ventiladores. Y eso es básicamente porque degradamos el sistema, no hay árboles, no hay arbolado, y eso pues lógicamente genera islas de calor. Para Esmeraldas como provincia, ya viene, vamos a estar en el verano, ¿no? Lo que llamamos verano, que es el proceso de sequías, la estación seca, y esta estación seca va a estar acompañada de chubascos aislados, sobre todo en la zona rural y en la zona urbana también de alguna manera, y que pueden generar algún tipo de inundación, pero van a ser aislados. Cuando digo aislados, no van a ser todas las semanas, no van a ser todos los días de la semana. Dice, pero si ya estaban diciendo que viene el evento El Niño o el llamado fenómeno El Niño. Sí, pero es porque existen condiciones que se prestan de índices de masa en el tema oceanoatmosférico, el tema de la temperatura o el calentamiento del mar, o básicamente porque existen ciertos tornados que van en la zona del trópico y en la zona norte, que van a ser mucho más intensos, y en otros lados inundaciones en donde normalmente no se generan inundaciones. Es decir, van a existir en este verano, no lo vamos a sentir así como que sea un invierno, pero cuando sea el último trimestre de este año, o tal vez un poquito antes, vamos a empezar ya a tener, si es que se da esto, que ya avisora la Secretaría de Gestión de Riesgo a través de su resolución 156-2023, que nos declara en alerta amarilla a 17 provincias, lo que puede existir allí sí son lluvias muy intensas con daños especialmente a líneas esenciales como la carretera E20, que ya por sí está destruida, va a seguir destruyéndose un poco más, y es probable que exista la pérdida de la conectividad con la zona sur del país. También de la misma manera en sectores claves que vamos a tener hacia San Lorenzo, Ibarra, por Pehue, que también hay afectaciones en la carretera E15, vamos a tener problemas. Deslizamientos en ciertos sectores o movimientos en masa, inundaciones en otros, y sobre todo el efecto de los oleajes y de los aguajes van a ser tan fuertes que probablemente se van a caer o van a colapsar las otras viviendas que nos faltan en el sectores de Colope, de Pehue, Banderas 1, Banderas 2 y en el sector de Algarrobos. Y qué decir en la zona norte, ya hablando de la zona urbana, que vamos a tener continuar problemas en el Regocijo, en la Colectiva, en barrio 13 de Abril, en el sector de La Ceiba. Podríamos llegar a tener problemas en estos sectores de San Jorge, la 20 de noviembre, por citar algunos. Y en la isla Luis Vargas Torres y la Roberto Luis Cervantes podrían continuar los problemas agravándose aún más. Entonces, los sectores son complejos. Probablemente se recuerdan los que vivimos en el año 97-98, se suspenden clases en algunos momentos, se suspenden o se podrían suspender clases por las torrenciales lluvias que pueden llegar acompañadas de tormentas. Ingeniero, todo esto que nosotros insistimos es simplemente con el ánimo no de fastidiar, sino de preparar a una población, de que las autoridades sepan que estamos en una alerta, que así se lo ha anunciado, y que va a depender muchísimo de la magnitud en que venga, pero también en lo que nosotros podamos hacer, porque o sea, es entendible, no se entiende la actitud a verse de ciertos ciudadanos. Empieza a llover y lanzamos a la alcantarilla la basura. O sea, cosas así que destruye al que está más allá. Exacto, ¿no? En estos problemas allí básicamente es un tema cultural. Primero, de lo que usted hace mención, y voy a hacer énfasis en esto. Si el tema cultural, aparte de que institucionalmente pueda mejorar la recolección de basura por parte de el municipio de Esmeraldas, ¿no? Segundo, si es que la ciudadanía sigue botando o arrojando basura a las calles,
sigue poniendo la basura después o a destiempo, ya cuando el carro recolector ya pasó. Esos desechos lamentablemente van a obstruir las alcantarillas que de por sí, insisto, cumplieron su vida útil ya en Esmeraldas porque fueron hechas para una cierta cantidad de personas y cierta cantidad de viviendas, ¿no? Entonces, lamentablemente por allí van a colapsar y eso va a destruir. Pero también porque cada vez decidimos construir en zonas que no debemos. Uno, por falta de control por parte de la Comisaría de Construcción de los municipios, no solo hablo de uno, sino de los municipios, porque las direcciones de gestión de riesgo o sus unidades emiten informes para que el comisario o la comisaría se encargue de hacer el control. Pero ese lodo, esa tierra que dejamos suelta, también llega a las alcantarillas, destruye la profundidad y lógicamente allí se daña absolutamente todo. Y también la maleza, pues, ¿no? Y las mingas que debemos hacer como ciudadanos, no esperando que una autoridad o una institución venga, sino tenemos que hacerla todos. Lamentablemente, así funcionan, no en Ecuador, solo en Ecuador las cosas, sino a nivel mundial. Las mingas deben ser comunitarias. Y por último, el mantenimiento de las casas. Si usted tiene un techo adecuado, la cubierta, si los palafitos de sus casas de Hogar de Cristo o de madera, usted las arregla, pues lógicamente no tiene ningún problema. Fabricio. Las afectaciones serían realmente preocupantes. ¿Por qué? No solamente para el que vive en la ciudad, el que vive en el campo, porque las riberas se afectarían sistemas de agua potable, el caso de Quinindé, de Esmeralda y de otros recintos que toman agua de los ríos. Esto traerá también complicaciones, para lo cual debe de tomarse precauciones, como la que se está haciendo ahorita aquí en Esmeralda, con limpiando el sedimento. Claro, y es que el río va a traer más sedimentos y vamos a tener problemas quienes tomamos de la Esmeralda, ¿no? Que en este caso, a través de los químicos que se hacen procesos, eso es lo mismo que pasa en Manabí. En Manabí, en Puerto Viejo, tienen que suspender para generar la limpieza y de las piscinas para luego poder dotar del servicio. Lo mismo va a pasar en Esmeraldas, hablando en Quinindé, ¿no? Entonces, hablando del tema del agua potable, también puede ser que haya días que no exista agua porque no va a poder darse y no puede brindarse el servicio. Y pues lógicamente los ríos se desbordan como en la Esmeralda y generan problemas en la agricultura, sobre todo en los medios de vida. Eso también va a traer consigo problemas y también las embarcaciones que tienen que salir desde los puertos para poder generar la pesca artesanal, también van a verse afectados. Y adicionalmente, porque hay también recursos ictiológicos que con calor fuerte y también con precipitaciones o tormentas van a tener que salir a pescar nuestros pescadores a otros sectores, ¿no? Mucho más alejados, y eso significa mayor consumo y mayor inversión. Ahora, esa ola de calor se dice que podría afectar mayormente, que recién esto es que está iniciando. Para eso habrá que tomar algún tipo de precaución y medidas incluso en el hogar. Indudablemente, hay personas que son vulnerables ante cambios en la temperatura. Recordemos que hay incluso personas que padecen de ansiedad, pueden generar problemas incluso hasta de depresión, y puede agravar la situación, sobre todo de las personas de la tercera edad, personas que tienen alguna enfermedad catastrófica. Entonces hay que acondicionar incluso el lugar o estar en estos sectores. La radiación ultravioleta en estos días y en estos próximos 2 años al menos, donde se está haciendo un estudio, algunos hablan que es hasta el 2027, que llegaremos a temperaturas récord, superiores de la media mundial de entre 1.5 grados centígrados más alta, y eso implicaría incluso el deshielo de los glaciares de los que ya se habla y de los que ya se está sintiendo. Y pues con ello pueden traer problemas mucho más fuertes. Entonces, el tema de la temperatura es un proceso complejo, nunca antes visto, territorio desconocido para los científicos, y eso implicará que las tormentas incluso sean mucho más agresivas. Los efectos también. Hay gente que dice, no, pero si eso es tan lejos, ¿qué nos van a afectar? ¿Qué nos van a afectar a nosotros? Estamos acá en el Ecuador y dicen, no nos va a afectar. Aparentaba ser lejano, aparentaba 2030, 2040,
pero hay procesos de variabilidad climática que a veces nos cogen como lo que podríamos vivir, ¿no? Entonces todavía estamos a tiempo en un proceso de prevención y de preparación. Los municipios tienen que tomar las medidas respectivas, tienen que asumir con liderazgo todas las actividades en materia de la obra pública, en materia del saneamiento ambiental, en el agua potable, y pues y prepararse sobre todo con temas de alojamientos temporales y asistencia humanitaria para que en las próximas horas ya pueda, o en los próximos días, semanas o meses, ya nos toque afrontar. El proceso es de la articulación incluida, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, el gobierno provincial que tiene que hacer desasolve, en los ríos tiene que hacer dragados, trabajar en materia de agricultura con el MAGAP, en los gobiernos provinciales. El tema es amplio, ¿no? Porque la conectividad es una de las que se va a ver afectadas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas requerirá inversión, requerirá presupuesto. El Ministerio de Inclusión Económica de la misma manera. Bueno, gracias por su valioso aporte, pues, en esto de estar siempre prevenido. En esto siempre habrá mucho que hacer y mucho que comentar, ingeniero. Estaremos prestos a lo que diga la materia y para socializar y compartir con la ciudadanía para que pueda prevenirse. Es decir, no lo veamos muy lejos, tomémoslo con total responsabilidad a partir de hoy, si no lo hemos hecho desde antes.